Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Che Guevara, el hombre que quiso cambiar el mundo. El niño que respiraba con dificultad. Hay vidas que parecen construidas por la historia y hay otras que parecen construidas contra ella, como si cada circunstancia, cada enfermedad, cada viaje y cada encuentro fueran empujando a una persona hacia un destino que al principio nadie habría imaginado, ni siquiera él mismo. La historia de Ernesto Guevara comienza mucho antes de que el mundo lo conociera como Che, antes de las fotografías icónicas, antes de la guerrilla, antes del fusil apoyado sobre el hombro y la mirada fija hacia un horizonte incierto. Comienza en una casa argentina, en una familia culta, inquieta, políticamente despierta y con un niño que luchaba desde el primer momento contra algo invisible, el aire. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, aunque durante años existió cierta confusión sobre la fecha exacta de su nacimiento porque algunos documentos familiares sugieren que había nacido en mayo, un detalle pequeño aparentemente insignificante, pero que ya anticipaba algo que marcaría toda su vida. Incluso su origen estaría envuelto en matices, interpretaciones y relatos distintos. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, descendía de familias irlandesas y españolas. Era un hombre inquieto, amante de la aventura, con inclinaciones liberales y una personalidad bohemia que contrastaba con la rigidez de la sociedad argentina de la época. Su madre, Celia de la Serna, era una mujer adelantada a su tiempo, feminista, lectora voraz, interesada en política, arte y filosofía, y sobre todo una figura que marcaría profundamente la formación intelectual del pequeño Ernesto. La casa de los Guevara no era una casa convencional, era una casa llena de libros. Más de 3.000 volúmenes ocupaban estanterías improvisadas, mesas, rincones, pasillos, libros de Marx, Freud, Neruda, Faulkner, Jack London y también de filosofía clásica, historia universal y literatura latinoamericana. Ernesto creció entre esas páginas, pero también creció entre ataques de asma. Desde los 2 años su respiración se convirtió en una batalla constante. Las noches eran largas, los silbidos en el pecho eran frecuentes, las crisis podían durar horas. Su madre se sentaba a su lado, leyendo en voz alta, intentando distraerlo mientras el niño luchaba por respirar. Y ese detalle, aparentemente pequeño, terminó moldeando algo fundamental. Ernesto se convirtió en un lector compulsivo. Leía mientras estaba enfermo, leía mientras descansaba, leía mientras el mundo afuera seguía su curso. Años después, cuando ya era guerrillero, seguía cargando libros en la mochila, incluso en medio de la selva. Pero la enfermedad no lo volvió frágil, lo volvió obstinado. Su padre recordaría más tarde que Ernesto se negaba a aceptar cualquier limitación física y que a pesar de su asma practicaba rugby, nadaba, montaba en bicicleta y realizaba excursiones que muchos niños sanos evitaban. Ese carácter desafiante comenzaba a tomar forma. Hay un dato curioso poco conocido. Ernesto jugaba al rugby con un inhalador en el bolsillo y cuando sentía que le faltaba el aire se retiraba unos minutos, respiraba profundamente y volvía al campo como si nada hubiera ocurrido. Sus compañeros lo llamaban Fusser. El apodo venía de Furibundo Serna. Era intenso, impulsivo y competitivo, y sobre todo no aceptaba la derrota. Desde muy joven mostraba una personalidad que combinaba 2 rasgos aparentemente contradictorios: una mente profundamente intelectual y un espíritu físico casi temerario. Mientras otros adolescentes salían a fiestas, Ernesto discutía sobre política internacional, sobre la Guerra Civil Española, sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la desigualdad social en América Latina.
En la casa de los Guevara las conversaciones políticas eran habituales. Refugiados españoles que huían del franquismo visitaban la casa. Intelectuales y activistas debatían durante horas. Ernesto escuchaba, observaba, absorbía. Aunque todavía no tenía una ideología definida, empezaba a formar una sensibilidad hacia la injusticia. Pero curiosamente, en su juventud no era todavía el revolucionario que el mundo conocería. Era más bien un joven curioso, apasionado por la ciencia, la literatura y la exploración. Su sueño inicial no era la revolución, era la medicina. Y en 1947 Ernesto ingresó a la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina. No fue una decisión improvisada. Su interés por la medicina estaba ligado a su propia experiencia con el asma, pero también algo más profundo. Quería comprender el sufrimiento humano desde una perspectiva científica. Durante esos años universitarios, Ernesto comenzó a realizar pequeños viajes por Argentina, muchos de ellos en bicicleta, y aquí aparece otro dato poco conocido. En 1950 recorrió más de 4.500 kilómetros en bicicleta motorizada, atravesando gran parte del país, trabajando ocasionalmente como enfermero, ayudante o incluso marinero. Ese viaje fue una especie de ensayo general, una preparación inconsciente, porque 2 años después emprendería el viaje que cambiaría su vida para siempre, el viaje que transformaría al estudiante de medicina en el futuro Che Guevara. Pero antes de ese momento, Ernesto todavía era simplemente un joven argentino, lector incansable, asmático obstinado, jugador de rugby, estudiante de medicina y alguien que aún no sabía que su destino lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más influyentes y controvertidos del siglo XX. Porque a veces las revoluciones no comienzan con disparos, comienzan con viajes, y el suyo estaba a punto de comenzar. El viaje en motocicleta que cambió su destino. Hay viajes que se planean como vacaciones y hay viajes que sin saberlo terminan siendo una transformación irreversible, una lenta mutación interior que ocurre kilómetro tras kilómetro, frontera tras frontera, hasta que la persona que regresa ya no es la misma que partió. En diciembre de 1951, Ernesto Guevara tenía 23 años, era estudiante de medicina y como muchos jóvenes de su edad sentía una mezcla de inquietud, curiosidad y deseo de aventura. Pero a diferencia de la mayoría, su inquietud no era superficial, sino profunda, casi existencial, como si algo dentro de él exigiera conocer el mundo más allá de los libros, más allá de las aulas universitarias, más allá de la comodidad relativa de su vida argentina. Su compañero de viaje sería Alberto Granado, bioquímico, 7 años mayor, amigo cercano, cómplice intelectual y aventurero, que compartía con Ernesto una mezcla de idealismo juvenil y deseo de conocer América Latina desde dentro. El plan era tan simple como ambicioso: recorrer Sudamérica en motocicleta. La motocicleta tenía nombre, la llamaban la Poderosa 2. Era una Norton 500 de 1939, vieja, pesada, poco confiable, y sin embargo sería el vehículo que iniciaría una de las travesías más influyentes de la historia política latinoamericana. Partieron desde Córdoba, Argentina, el 29 de diciembre de 1951. Llevaban pocas cosas: ropa, algunos libros, instrumentos médicos básicos y una cantidad enorme de ilusión. Pero desde el principio el viaje no fue romántico ni fácil. La Poderosa 2 fallaba constantemente, se caían con frecuencia, dormían donde podían, pasaban frío, pasaban hambre. Y sin embargo, cada dificultad parecía reforzar algo dentro de Ernesto, como si el sufrimiento físico fuera parte del aprendizaje que estaba comenzando. Al principio el viaje tenía un tono casi juvenil, incluso divertido. Atravesaron Argentina, visitaron amigos, trabajaron ocasionalmente para conseguir dinero, improvisaron soluciones mecánicas absurdas,
Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. En Chile, Ernesto y Alberto empezaron a ver una realidad distinta. Visitaron minas de cobre, conocieron trabajadores explotados, escucharon historias de pobreza extrema. Y por primera vez, Ernesto comenzó a observar América Latina no como un mapa geográfico, sino como un espacio de desigualdad profunda. Hay una escena poco conocida pero reveladora que Ernesto anotó en su diario. Una noche, en Chile, conocieron a una pareja de campesinos que había sido expulsada de sus tierras. Dormían al aire libre, no tenían dinero, no tenían destino, solo caminaban. Ernesto compartió su comida con ellos y más tarde escribió que esa noche sintió por primera vez que la injusticia social no era una idea abstracta, sino algo tangible, humano, cercano. Ese momento marcaría una grieta interior, una grieta que seguiría ampliándose. En Perú visitaron el Machu Picchu y Ernesto quedó profundamente impresionado, no solo por la belleza del lugar, sino por lo que representaba, una civilización avanzada, destruida por la conquista y reemplazada por siglos de desigualdad. Se preguntaba cómo una cultura capaz de construir ciudades entre montañas había terminado generando una sociedad marcada por la pobreza y la exclusión. Escribió reflexiones largas, casi filosóficas, sobre América Latina, como una sola entidad cultural, fragmentada artificialmente por fronteras políticas. Ese fue otro cambio importante. Ernesto dejó de pensar en términos nacionales, empezó a pensar en términos continentales. América Latina para él comenzaba a convertirse en una sola patria. Pero el momento más decisivo del viaje ocurrió en la leprosería de San Pablo, en la Amazonia peruana. Ernesto y Alberto decidieron quedarse varias semanas trabajando como voluntarios. Atendían enfermos, administraban medicamentos, conversaban con pacientes, vivían entre ellos. Lo que más impactó a Ernesto no fue la enfermedad en sí, sino la división social dentro del hospital. Los médicos y el personal vivían en una zona, los enfermos aislados vivían en otra, separados, distantes, casi como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Ernesto rompió esa norma, cruzaba constantemente al lado de los pacientes, comía con ellos, conversaba con ellos, jugaba al fútbol con ellos. Y hay un detalle que se volvería legendario. El día de su cumpleaños número 24, Ernesto decidió cruzar el río Amazonas a nado, de noche, para llegar hasta la zona donde vivían los enfermos y celebrarlo con ellos. Era un gesto simbólico, pero también era una declaración. No solo quería ser médico, quería romper barreras, quería desafiar estructuras. Ese cruce nocturno, con su asma, con el río oscuro, con la corriente fuerte, se convertiría años después en una especie de metáfora de su vida, siempre cruzando límites, siempre desafiando lo establecido, siempre avanzando hacia lo incierto. Otro dato poco conocido durante su estancia en la leprosería es que Ernesto dejó de usar guantes médicos cuando trataba a los pacientes, algo que sorprendió incluso al personal sanitario. No era imprudencia, era una decisión consciente. Quería eliminar cualquier barrera simbólica entre él y los enfermos. Ese tipo de gesto, aparentemente pequeño, anticipaba la figura que estaba formando. Y el viaje continuó. Colombia, Venezuela. Cada país aportaba nuevas experiencias, nuevas observaciones, nuevas reflexiones. Pero no era ya el mismo joven que había salido de Argentina. El viaje había cambiado su mirada. Su diario comenzó a llenarse de análisis políticos, de reflexiones sobre desigualdad, de críticas al imperialismo económico, de ideas que poco a poco comenzaban a tomar forma. En julio de 1952, Ernesto y Alberto se separaron en Caracas. Alberto decidió quedarse a trabajar en Venezuela y Ernesto regresó a Argentina, pero regresó distinto. Había visto demasiadas cosas, había conocido demasiadas realidades, había sentido demasiado de cerca la pobreza y la injusticia.
Terminó sus estudios de medicina en 1953 y se convirtió oficialmente en médico, pero ya no estaba interesado en ejercer en medicina convencional. Había algo más, algo que lo empujaba, algo que lo llamaba, y ese algo lo llevaría muy pronto a emprender otro viaje, un viaje sin motocicleta, un viaje más incierto, un viaje que lo llevaría finalmente a encontrarse con la revolución. Guatemala, el nacimiento del revolucionario. Cuando Ernesto Guevara terminó su carrera de medicina en 1953, ya no era simplemente un joven curioso que quería conocer el mundo. Era alguien que buscaba comprenderlo, cuestionarlo y cada vez con más claridad transformarlo. Había algo inquieto en su interior, una sensación persistente de que su destino no estaba en un consultorio médico, ni en una vida tranquila, ni siquiera en Argentina, sino en algún lugar donde la historia estuviera ocurriendo con intensidad, donde las ideas dejaran de ser teoría y se convirtieran en acción. Y ese lugar, en ese momento, parecía ser Guatemala. Guatemala vivió una experiencia política inusual en América Latina. El presidente Jacobo Arbenz impulsaba un programa de reformas sociales profundas, entre ellas una ambiciosa reforma agraria destinada a redistribuir tierras ociosas entre campesinos sin recursos. Para Ernesto, aquello parecía un experimento fascinante, una revolución pacífica, un cambio estructural sin guerra, una posibilidad. Llegó a Guatemala a finales de 1953, sin dinero, sin trabajo estable y con la mochila cargada de libros y cuadernos, como era habitual en él. Vivía de forma precaria, dormía en pensiones baratas, trabajaba ocasionalmente como fotógrafo médico improvisado o escribiendo artículos, pero sobre todo observaba, escuchaba, aprendía. Y en Guatemala conoció a personas que influirían profundamente en su pensamiento político, entre ellas la economista peruana Hilda Gadea, quien no sólo se convertiría más tarde en su esposa, sino también en una figura clave en su formación ideológica. Hilda estaba vinculada a círculos políticos de izquierda. Le presentó a exiliados latinoamericanos, intelectuales, activistas, revolucionarios. Por primera vez, Ernesto no sólo leía sobre política, la vivía, la discutía, la analizaba durante horas. Y fue también en Guatemala donde comenzó a usar el apodo que le haría famoso, el Che. El término muy común en argentino era una muletilla que Ernesto utilizaba constantemente al hablar. Los demás comenzaron a llamarlo así, primero como broma, luego como identidad, y el nombre quedó. Pero Guatemala también lo mostraría algo más, el poder y la fragilidad de los cambios políticos. La reforma agraria de Arbenz afectaba directamente a la United Fruit Company, una poderosa empresa estadounidense que poseía enormes extensiones de tierra en Centroamérica. Muchas de esas tierras estaban sin cultivar y el gobierno decidió expropiarlas pagando compensaciones basadas en el valor fiscal declarado por la propia empresa. La United Fruit Company reaccionó, presionó, movilizó contactos políticos y poco a poco comenzó a gestarse una intervención. En 1954, la Central Intelligence Agency organizó una operación secreta para derrocar al gobierno de Guatemala. La operación tenía nombre, Operación PB Success. Ernesto Guevara presenció todo: bombardeos, propaganda, desestabilización, miedo, confusión. El gobierno de Arbenz, aislado y bajo presión, terminó cayendo. Jacobo Arbenz renunció el 27 de junio de 1954. Para Ernesto, aquello fue una revelación, una ruptura definitiva. Hasta ese momento había considerado que las reformas sociales podían realizarse pacíficamente. Guatemala cambió esa idea. Llegó a una conclusión que marcaría su vida. Los cambios profundos, pensó, no serían permitidos sin resistencia, y esa resistencia, creía cada vez más, sería violenta. Durante el golpe,
Ernesto intentó unirse a milicias populares que defendían al gobierno, pero el colapso fue demasiado rápido. Las milicias nunca se organizaron de manera efectiva. El experimento terminó y Ernesto quedó marcado. Hay un dato poco conocido de esos días. Durante los bombardeos, Ernesto ayudaba a transportar heridos, asistía médicamente a civiles y al mismo tiempo tomaba notas constantes sobre lo que estaba ocurriendo. No solo vivía la historia, la documentaba, la analizaba y la convertía en convicción. Tras el golpe, la situación en Guatemala se volvió peligrosa para extranjeros vinculados a movimientos de izquierda. Ernesto buscó refugio en la embajada argentina y permaneció allí durante semanas, aislado, pensando, escribiendo. Fue un periodo de introspección profunda. Cuando finalmente logró salir de Guatemala, lo hizo rumbo a México. Y aunque no lo sabía todavía, ese viaje lo acercaría a un encuentro que cambiaría la historia de América Latina, porque en México conocería a un joven abogado cubano que planeaba una revolución, un hombre llamado Fidel Castro. Y a partir de ese encuentro, Ernesto Guevara dejaría de ser un observador de la historia para convertirse definitivamente en protagonista. México, el encuentro que cambió la historia. Al llegar a México en 1954, Ernesto Guevara no tenía un plan claro, ni dinero suficiente, ni tampoco la certeza de cuál sería su próximo destino, pero llevaba consigo algo mucho más poderoso, una convicción que se había formado lentamente, desde sus viajes por Sudamérica hasta el golpe de Estado en Guatemala, y que ahora comenzaba a transformarse en una idea firme, casi inquebrantable, de que América Latina necesitaba una transformación radical. México en aquel momento era un lugar peculiar, era refugio de exiliados políticos, de revolucionarios, de intelectuales perseguidos, de soñadores con proyectos imposibles. Era, en cierto modo, un cruce de caminos de la historia, y sería allí donde Ernesto Guevara conocería a los hombres que cambiarían su destino. Durante sus primeros meses en Ciudad de México, Ernesto sobrevivía con trabajos ocasionales. Trabajó como fotógrafo en parques públicos, tomaba retratos a turistas, revelaba fotografías. También consiguió empleo en el Hospital General como médico investigador en alergias, un detalle curioso y poco conocido que de alguna forma lo conectaba con su propia lucha contra el asma. Vivía modestamente, leía constantemente y seguía reuniéndose con círculos políticos. Fue entonces cuando en 1955 ocurrió el encuentro que cambiaría su vida. Un amigo común lo invitó a una reunión. Allí conoció a un joven cubano alto, carismático, de voz grave, mirada intensa y discurso apasionado. Era Fidel Castro. Fidel había salido recientemente de prisión tras el fracaso del asalto al cuartel Moncada y ahora se encontraba en México reorganizando su movimiento con la intención de regresar a Cuba y derrocar al dictador Fulgencio Batista. La conversación entre Fidel y Ernesto duró toda la noche. Hablaron de política, de historia, de imperialismo, de América Latina, de revolución, y ocurrió durante esas horas algo que Ernesto recordaría más tarde como un momento decisivo. Fidel le explicó su plan: regresar a Cuba, desembarcar con un pequeño grupo armado, iniciar una guerrilla en las montañas y derrocar al régimen. Para muchos aquello sonaba como una locura, pero Ernesto no lo vio así, lo vio como una oportunidad. Al terminar la conversación, tomó una decisión inmediata: se uniría a la expedición. Ese mismo momento marcó el nacimiento definitivo del Che revolucionario. Hay un dato curioso que pocos conocen. Ernesto no fue invitado inicialmente como combatiente, sino como médico del grupo, pero muy pronto su disciplina, su determinación y su carácter hicieron que se integrara como uno más de los guerrilleros. También fue en México donde Ernesto conoció a Raúl Castro, hermano de Fidel, y a otros miembros del grupo que más tarde formarían el núcleo de la Revolución cubana. Comenzaron a entrenar en secreto,
Practicaban tiro, supervivencia, tácticas de guerrilla, todo en condiciones precarias, sin recursos, sin experiencia militar formal, pero con una determinación enorme. Uno de los entrenadores del grupo fue el militar español Alberto Bayo, veterano de la Guerra Civil Española, quien enseñó a los futuros revolucionarios técnicas de combate irregular. Bayo quedó impresionado con Ernesto, no por su habilidad física, limitada por el asma, sino por su disciplina, su capacidad de sacrificio, su resistencia mental. Hay una anécdota reveladora. Durante una marcha de entrenamiento especialmente dura, Ernesto sufrió un ataque de asma. Muchos pensaron que abandonaría, pero insistió en continuar. Caminaba lentamente, respiraba con dificultad, pero no se detuvo. Ese tipo de comportamientos comenzó a generar respeto entre sus compañeros. No era el más fuerte, no era el más experimentado, pero era uno de los más determinados. Otro detalle poco conocido durante el entrenamiento es que Ernesto solía llevar libros en su mochila, incluso cuando cada gramo de peso era importante. Leía por las noches, subrayaba, tomaba notas. Era incluso en ese contexto un guerrillero intelectual. Sin embargo, la preparación no estuvo exenta de dificultades. En junio de 1956, la policía mexicana descubrió el grupo. Muchos fueron arrestados, entre ellos Fidel Castro y Ernesto Guevara. Pasaron semanas en prisión. El proyecto parecía derrumbarse, pero finalmente, gracias a contactos políticos y presiones, fueron liberados y decidieron continuar. A finales de 1956 compraron un pequeño yate, un barco viejo, pequeño, diseñado para pocas personas, pero embarcaron 82 hombres. El yate se llamaba Granma. El plan era navegar desde México hasta Cuba, desembarcar e iniciar la revolución. El 25 de noviembre de 1956 zarparon desde el puerto de Tuxpan. La travesía fue difícil, el barco iba sobrecargado, muchos se mareaban, el viaje se retrasó, y cuando finalmente llegaron a Cuba, las cosas no salieron como esperaban. El desembarco fue caótico, el ejército de Batista los detectó, fueron atacados y muchos murieron y otros se dispersaron. La expedición estuvo a punto de fracasar antes incluso de comenzar. De los 82 hombres iniciales, solo unos pocos lograron recuperarse, entre ellos Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Guevara. Y fue en ese momento, en medio del caos, del hambre, del cansancio y del peligro constante, cuando Ernesto tomó una decisión simbólica. Durante un enfrentamiento tuvo que elegir entre cargar su maletín médico o una caja de municiones. Eligió las municiones. Ese instante marcó su transformación definitiva, de médico a combatiente, de observador a revolucionario. La guerrilla apenas comenzaba, y el hombre que el mundo conocería como Che Guevara estaba a punto de entrar en la historia. Sierra Maestra. Nace el comandante Che Guevara. Cuando los sobrevivientes del desembarco de Granma lograron reagruparse en las montañas de la Sierra Maestra, al sureste de Cuba, no eran más que un pequeño grupo agotado, mal armado, hambriento y perseguido por un ejército mucho más numeroso, mejor equipado y convencido de que la rebelión había sido sofocada antes incluso de comenzar. El propio gobierno de Fulgencio Batista anunció públicamente que los rebeldes habían sido eliminados, pero no era cierto. Entre la vegetación espesa, los caminos de tierra y las montañas húmedas, un pequeño grupo sobrevivía y poco a poco comenzaba a reorganizarse. Entre ellos estaba Ernesto Guevara, y sería en esas montañas donde el médico argentino se transformaría definitivamente en el comandante Che Guevara. La vida en la Sierra Maestra era dura, extremadamente dura. Dormían al aire libre, comían lo que encontraban, se movían constantemente para evitar ser detectados, y además tenían que ganarse la confianza de los campesinos locales, muchos de los cuales al principio desconfiaban de aquellos hombres armados que hablaban de revolución. Che
como ya empezaban a llamarlo todos, desempeñaba múltiples roles. Era médico, combatiente, instructor y también, algo que pocos conocen, era el encargado de disciplina. Desde el principio Ernesto mostró un carácter firme, incluso severo. Exigía compromiso, exigía orden, exigía responsabilidad. No toleraba el robo a campesinos, no toleraba la indisciplina, no toleraba el abuso de poder. Ese estilo, duro pero coherente, comenzó a generar respeto, pero también miedo, porque Che no dudaba en aplicar sanciones, incluso en situaciones extremas. Uno de los aspectos menos conocidos de su liderazgo era su obsesión por la educación. En medio de la guerra, Che organizaba clases, enseñaba a leer a campesinos, compartía libros, explicaba política. Creía que la revolución no solo debía ser militar, sino también intelectual. Hay un dato curioso que ilustra bien su personalidad. Che llevaba siempre consigo una pequeña biblioteca improvisada, incluso durante las marchas más difíciles. Entre los libros que cargaba estaban obras de Karl Marx, Friedrich Engels y también novelas de Jack London, cuyo estilo de supervivencia y lucha le fascinaban profundamente. A pesar de su asma, Che participaba en combates, marchaba largas distancias y muchas veces era de los últimos en detenerse. Sus ataques de asma eran frecuentes, a veces violentos, pero rara vez se quejaba. Sus compañeros recordaban que incluso en medio de una crisis respiratoria, Che insistía en seguir avanzando. Ese comportamiento comenzó a consolidar su imagen. No era solo un líder, era un ejemplo. El grupo guerrillero empezó a crecer, campesinos se unían, voluntarios llegaban, la guerrilla comenzaba a tomar forma. Y con el tiempo, Fidel Castro decidió otorgar a Che Guevara un rol mayor, y en 1957 Ernesto Guevara fue nombrado comandante. Fue un momento simbólico. El médico argentino, que apenas meses antes había llegado como voluntario, ahora lideraba su propia columna guerrillera. Ese ascenso no fue casual. Che había demostrado disciplina, valentía, capacidad estratégica y una determinación que impresionaba incluso a los más experimentados. Uno de los episodios más importantes de esa etapa fue la batalla de El Úbero, uno de los primeros enfrentamientos significativos entre los guerrilleros y el ejército de Batista. Che participó activamente y durante el combate volvió a ejercer como médico, atendía heridos, combatía, organizaba posiciones. Ese tipo de liderazgo multifuncional reforzó su prestigio, pero la guerra también endureció su carácter. La guerrilla implicaba decisiones difíciles, ataques, emboscadas, castigos. La lucha se volvía más intensa y el Che se volvía cada vez más radical. Otro dato poco conocido es que Che insistía en que los guerrilleros debían compartir la comida de manera equitativa, incluso cuando él como comandante podía haber tenido privilegios. Comía lo mismo, dormía en condiciones similares, marchaba con el grupo. Ese estilo generaba respeto profundo, pero también reflejaba su visión igualitaria. La Sierra Maestra se convirtió en una escuela de guerra, una escuela política, una escuela ideológica, y poco a poco la guerrilla comenzó a expandirse. El régimen de Batista empezó a mostrar signos de debilidad. El ejército tenía dificultades para operar en terreno montañoso. La moral comenzaba a caer. Mientras tanto, la figura de Che Guevara crecía, no solo como combatiente, sino como símbolo. Un extranjero que luchaba por Cuba, un médico convertido en guerrillero, un intelectual convertido en comandante. Para finales de 1958, Fidel Castro tomó una decisión estratégica: enviar a Che Guevara al centro de la isla. Su misión sería arriesgada: atravesar territorio enemigo, abrir un nuevo frente y, si era posible, avanzar hacia una ciudad clave. Esa ciudad se llamaba Santa Clara, y la batalla que tendría lugar allí cambiaría la historia de Cuba. Santa Clara,
la batalla que derribó a Batista. El avance de Che Guevara hacia el centro de Cuba en 1958 fue más que un movimiento militar, fue una demostración de estrategia, audacia y liderazgo que consolidaría su figura como comandante revolucionario. La misión de tomar Santa Clara, la capital de la provincia de Villa Clara, no era solo un objetivo táctico, sino un acto simbólico destinado a debilitar el régimen de Fulgencio Batista y mostrar que la guerrilla podía desafiar incluso al ejército mejor armado de la isla. Che llegó con su columna de hombres fatigados pero disciplinados. Cada guerrillero había sido entrenado en la Sierra Maestra y todos conocían la reputación de su comandante, un hombre que exigía perfección, pero que también caminaba junto a ellos, compartía sus penurias y demostraba una resistencia que parecía sobrenatural. Incluso los ataques de asma del Che, que lo habían acompañado desde la infancia, nunca lo detuvieron. Al contrario, parecían aumentar la admiración y el respeto de sus compañeros. Santa Clara estaba fuertemente defendida. Las tropas de Batista habían fortificado posiciones clave y la ciudad era un punto estratégico que conectaba el centro de Cuba con la región oriental. La batalla comenzó con escaramuzas, inteligencia táctica y movimientos rápidos de las columnas guerrilleras. El plan de Che era audaz: dividir fuerzas, bloquear rutas de escape, tomar trenes de suministros y generar confusión entre las tropas enemigas. Hay un detalle poco conocido y fascinante. Durante la ofensiva, Che decidió usar un tren como arma estratégica. Mandó cargar el tren con explosivos y en un acto que parecía cinematográfico lo hizo estallar justo en medio de las fuerzas de Batista. La explosión desorganizó completamente al ejército, permitió tomar la ciudad y, según algunos relatos, provocó que los soldados enemigos huyeran sin resistencia organizada. Este episodio consolidó la reputación de Che como un estratega impredecible y audaz, capaz de combinar táctica militar con audacia dramática. Pero la batalla no solo fue táctica, fue también una obra de liderazgo humano. Che se aseguraba de que los civiles estuvieran protegidos, de que los guerrilleros respetaran a la población y de que nadie abusara de su poder. Incluso en medio del caos, supervisaba la distribución de alimentos, atendía a heridos y mantenía una moral constante en su grupo. Su visión de la revolución incluía disciplina, justicia y solidaridad. La victoria en Santa Clara tuvo un efecto devastador sobre el régimen de Batista. La moral de las fuerzas gubernamentales se desplomó y muchas unidades abandonaron sus posiciones. La noticia de la caída de Santa Clara se propagó rápidamente, generando pánico entre los seguidores de Batista y elevando la moral de los revolucionarios. Para finales de diciembre de 1958, la caída de la ciudad era el golpe de gracia que desencadenaría la huida de Batista de La Habana el 1 de enero de 1959. Con la revolución triunfante, Che Guevara emergió como una figura central del nuevo gobierno. No solo había demostrado capacidad militar, sino que también había demostrado una coherencia ideológica, una disciplina inflexible y un liderazgo moral que lo diferenciaría de otros revolucionarios. Su fama creció rápidamente y su imagen se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la igualdad en América Latina. Sin embargo, este triunfo no marcó el final de su historia, sino el comienzo de una nueva fase. El Che, el comandante de la guerrilla, se convertiría ahora en un político, en un estratega internacional y en un ideólogo que comenzaría a planear cambios más amplios, no solo en Cuba, sino en toda América Latina y más allá. Un dato poco conocido después de la victoria en Santa Clara es que Che insistió en que los prisioneros de guerra del ejército de Batista fueran tratados con respeto, proporcionándoles alimentos y cuidados médicos, algo que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Esta actitud reflejaba un principio que siempre mantendría: la revolución debía construirse sobre la justicia, no sobre la venganza. Con el triunfo en Cuba,
Che Guevara ya no era simplemente un médico convertido en guerrillero, era un símbolo internacional de la revolución, un hombre que había cruzado fronteras físicas y humanas y cuya historia estaba apenas comenzando. El Che en el gobierno, de comandante a ministro. El triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 transformó a Ernesto, de guerrillero intrépido, a uno de los hombres más influyentes de la isla, encargado ahora no sólo de luchar, sino de construir. La guerra había terminado, pero comenzaba otra batalla, mucho más compleja, la de la organización política, económica y social de Cuba. Fiel a su carácter, el Che no se conformó con títulos honoríficos. En 1959 fue designado presidente del Banco Nacional de Cuba y poco después ministro de Industrias. Desde esos cargos intentó aplicar principios revolucionarios que había aprendido en la Sierra Maestra: disciplina, eficiencia, planificación estratégica y un enfoque ideológico firme. Para él, la revolución no era solo un cambio político, era una transformación completa de la sociedad que incluía la economía, la educación y la cultura. Uno de los rasgos menos conocidos de su labor en el gobierno fue su estilo de trabajo casi obsesivo. Se levantaba antes del amanecer, revisaba informes, visitaba fábricas, discutía planes de producción y al mismo tiempo escribía extensos diarios y cartas en las que plasmaba sus reflexiones sobre economía, política y filosofía. Sus jornadas podían extenderse por 18 horas diarias, con apenas pausas para comer o descansar, y rara vez delegaba responsabilidades sin supervisarlas personalmente. Che tenía una visión económica audaz, aunque controversial. Creía que la industrialización era clave para la independencia económica de Cuba y que la moral y la conciencia social de los trabajadores debían ser fomentadas junto con la productividad. Para él, el voluntariado y la participación activa eran más importantes que el simple cumplimiento laboral, y por ello impulsó campañas para que los trabajadores se sintieran partes del proyecto revolucionario, no solo engranajes de la producción. Un dato curioso y poco conocido es que Che era un firme defensor de la alfabetización y la educación popular. Supervisó personalmente programas de enseñanza para campesinos y obreros, y en varias ocasiones viajaba a las zonas rurales para dictar clases, motivar a los maestros y supervisar la logística de los planes educativos, todo mientras mantenía reuniones ministeriales y planes de industrialización. Sin embargo, su carácter inflexible generaba tensiones dentro del gobierno. No toleraba la corrupción ni la mediocridad, y su insistencia en la disciplina estricta y el cumplimiento ideológico provocó choques con funcionarios más pragmáticos o menos comprometidos con la ideología revolucionaria. Su relación con otros líderes era respetuosa, pero siempre marcada por un rigor que muchos consideraban intransigente. El Che también tuvo un papel internacional desde el inicio de su participación en el gobierno. Viajó a países socialistas de Europa del Este y a la Unión Soviética, observando modelos de desarrollo industrial y económico e intentando adaptar esas experiencias al contexto cubano. Su interés no era copiar, sino aprender, analizar y aplicar soluciones coherentes con los principios de la revolución y las necesidades del pueblo cubano. Durante estos años, la figura de Che se consolidó como un símbolo no solo militar, sino también intelectual. Escribía constantemente y sus textos sobre economía, sociedad y política revolucionaria empezaron a circular no solo en Cuba, sino en círculos internacionales, influyendo en movimientos de izquierda en toda América Latina y más allá. Otro detalle poco conocido, a pesar de su rol político y militar, es que Che mantuvo siempre un contacto cercano con el pueblo. Comía junto a los trabajadores, visitaba hospitales, caminaba por las calles de La Habana sin escolta visible y escuchaba directamente las quejas, preocupaciones y sugerencias de los ciudadanos. Este contacto constante con la realidad cotidiana
reforzaba su convicción de que la revolución debía ser tangible y humana, no sólo teórica o administrativa. Pero pese a los logros, Che sentía una insatisfacción creciente. Para él, la revolución cubana era un ejemplo, pero América Latina seguía marcada por la desigualdad, la explotación y la opresión. La victoria en Cuba era solo un paso. La verdadera lucha, pensaba, debía expandirse más allá de las fronteras. Su mirada ya estaba puesta en otros países, en nuevas guerrillas, en nuevas revoluciones. Esta decisión marcaría el siguiente capítulo de su vida: abandonar un país que había ayudado a liberar, dejar un gobierno que le daba poder e influencia y lanzarse de nuevo a la incertidumbre del combate revolucionario internacional. Bolivia y el último combate, la búsqueda de la revolución continental. Para Ernesto Che Guevara, la revolución cubana no era un fin, sino un modelo, un punto de partida para la transformación de toda América Latina. A comienzos de la década de 1960 había logrado consolidar su posición en el gobierno cubano, pero su mirada ya estaba más allá de las fronteras. Su obsesión no era el poder personal ni el confort político, era la idea de una revolución que trascendiera países, clases y fronteras. En 1965, luego de viajes clandestinos por África y Latinoamérica, donde analizó movimientos insurgentes y situaciones de injusticia social, Che decidió que su próxima batalla sería en Bolivia. Eligió este país por su ubicación estratégica, en el corazón de Sudamérica, con fronteras que conectaban con Argentina, Chile y Perú, y con vastas regiones rurales habitadas por campesinos explotados y pueblos indígenas marginados. Para él, Bolivia podía ser el epicentro de una revolución continental, un ejemplo que irradiaría a todo el subcontinente. Llegó a Bolivia en secreto, bajo el alias de Adolfo Mena, acompañado de un grupo reducido de combatientes internacionales provenientes de Cuba, Uruguay y Chile. La guerrilla, pequeña y mal equipada, debió operar en un territorio hostil, rodeado de montañas, selvas y caminos inseguros, y bajo la constante amenaza del ejército boliviano entrenado y financiado por Estados Unidos. Che aplicó todo lo que había aprendido en Cuba: disciplina estricta, tácticas de guerrilla, cuidado por los campesinos y trabajo intelectual constante. Sus días eran largos, organizados en jornadas de patrullaje, reuniones estratégicas, instrucciones de combatientes y preparación logística. Llevaba un diario donde anotaba no solo movimientos militares, sino reflexiones políticas y filosóficas sobre la lucha, la moral, la ética y el sacrificio. Sin embargo, la situación era mucho más difícil que en Sierra Maestra. La guerrilla enfrentaba problemas de comunicación, falta de apoyo local y traiciones de colaboradores. Los campesinos, aunque simpatizantes de la justicia social, desconfiaban de un grupo pequeño de extranjeros armados. La región estaba plagada de enfermedades tropicales, escasez de alimentos y caminos casi intransitables. Un dato poco conocido es que durante la guerrilla Che insistía en escribir cartas a su familia y a sus colaboradores cubanos, describiendo cada detalle de la vida en el monte, las dificultades, los éxitos parciales y la moral de los hombres. Esas cartas revelan un Che humano, reflexivo y a la vez obstinado, consciente de los riesgos y el sacrificio personal que implicaba su misión. En octubre de 1967, la guerrilla fue localizada gracias a la traición de algunos colaboradores y la coordinación de la CIA con el ejército boliviano. Tras semanas de persecución en las montañas, Che y su grupo fueron emboscados. En un enfrentamiento final, fue capturado, herido y llevado a la escuela de la Higuera, donde permanecería bajo custodia. El 9 de octubre de 1967, Ernesto Guevara fue ejecutado por orden del gobierno boliviano. Tenía 39 años. Sus últimos momentos fueron serenos y firmes. Se dice que incluso antes de morir mantuvo su característico porte de líder y su mirada fija, como si la revolución no pudiera morir con él,
sino que continuaría más allá de su vida. Aún hoy existen detalles curiosos y poco conocidos de sus últimos días. Se afirma que durante su captura el Che pidió ser tratado con dignidad, ordenó que los documentos y diarios que llevaba fueran preservados y en un gesto final insistió en que sus hombres recibieran medicación y alimentos a pesar de su propia situación. Su muerte no fue silenciosa ni anónima, se convirtió en un símbolo global de lucha, resistencia y rebeldía. La figura de Che Guevara trasciende la historia militar o política. Fue un hombre que caminó entre la ética, la acción y el sacrificio, que vivió en los extremos de la vida y la muerte, y que aun después de su ejecución se convirtió en un mito, un referente para generaciones enteras que buscan justicia social, independencia y dignidad. Su vida estuvo marcada por la curiosidad intelectual, la disciplina férrea, la valentía extrema y la convicción inquebrantable de que los ideales no solo son para soñarlos, sino para vivirlos, incluso al costo más alto. Legado y lecciones. El Che más allá del mito. Ernesto Che Guevara murió físicamente en Bolivia, pero su vida nunca dejó de expandirse, como un río subterráneo que atraviesa fronteras, generaciones y culturas, dejando huellas imborrables en la historia de América Latina y del mundo. El Che no fue solo un guerrillero, fue un intelectual, un viajero, un médico, un estratega, un poeta y sobre todo un hombre que vivió según principios que muchos considerarían extremos, pero que para él eran esenciales: justicia, igualdad, disciplina y sacrificio. Su muerte temprana, a los 39 años, no borró la magnitud de sus acciones. Las fotografías que lo inmortalizaron, su imagen con boina y mirada fija, se convirtieron en un icono mundial, pero lo que pocos conocen es que detrás de ese símbolo había un hombre lleno de matices, contradicciones y curiosidades que rara vez salen en los libros de historia convencional. Por ejemplo, era un apasionado de la lectura hasta en los momentos más peligrosos de la guerrilla. Cargaba siempre consigo una colección de libros en miniatura, subrayaba páginas, escribía reflexiones que hoy se conservan en diarios que permiten conocer su lado más íntimo y filosófico. También era un hombre de gestos poco convencionales. En la Sierra Maestra obligaba a sus guerrilleros a respetar a los campesinos, a compartir los alimentos equitativamente y a aprender a leer y escribir. En Bolivia, pese a la escasez y la tensión, priorizaba el cuidado de sus hombres, insistiendo en medicinas y alimentación incluso en sus últimos días. Estas pequeñas acciones reflejaban un principio que siempre mantuvo: la revolución no podía ser solo una lucha armada, sino una transformación ética y humana de la sociedad. Su carácter era un contraste fascinante, despiadado en combate con el enemigo, pero compasivo y atento con los suyos, intelectual y analítico en medio de la guerra, pero con una voluntad física que desafió sus limitaciones, como los ataques de asma que le acompañaron toda la vida. Sus compañeros de guerrilla lo recordaban marchando más rápido, luchando más duro y resistiendo más que cualquiera, como si su cuerpo y su mente estuvieran entrenados para soportar la adversidad hasta el límite. Un dato poco conocido, a pesar de ser un icono de la revolución, es que Che nunca buscó la fama. Sus diarios revelan que muchas decisiones estratégicas se tomaban no para gloria personal, sino para proteger a los demás, asegurar la misión y mantener la moral alta. Su idealismo era puro, incluso cuando la realidad era cruda, traicionera y violenta. El legado del Che trasciende la política y la guerra. Inspiró movimientos de liberación en América Latina, África y Asia. Sus escritos sobre guerrilla, economía y ética revolucionaria se estudian en universidades y academias, y su imagen sigue apareciendo en murales, camisetas y obras de arte en todo el mundo. Pero más allá de la mitificación, su vida ofrece lecciones concretas: la importancia de la coherencia entre el pensamiento y la acción, el valor de la disciplina y la ética, y la fuerza de la convicción cuando su lucha por ideales son más grandes que uno mismo. En última instancia, la historia de Ernesto Guevara nos recuerda que los cambios profundos requieren coraje, resistencia y compromiso absoluto,
que la vida puede ser un viaje hacia la justicia, aunque ese camino implique sacrificio y peligro, y que incluso un solo individuo con determinación puede dejar una huella imborrable en la humanidad. Che Guevara vivió intensamente, pensó profundamente y actuó radicalmente. Su vida fue una serie de decisiones extremas y coherentes con un ideal: transformar el mundo, incluso si eso significa cruzar fronteras, desafiar la muerte y desafiar la historia misma. Quizá esa es la mayor lección que nos dejó, que los ideales no se alcanzan cómodamente, sino que se viven hasta el final, con pasión, riesgo y absoluta convicción. Y así, al recordar su figura, no recordamos solo un símbolo, sino un hombre que caminó entre los límites de la vida y la muerte, entre la teoría y la acción, y cuya historia sigue inspirando a quienes sueñan con un mundo más justo, humano e igualitario.